¿Qué tal? Que el Señor les bendiga a todos en esta preciosa tarde, en la cual vamos a dar comienzo una serie de programas y vamos a estar entrevistando a varias personas, vamos a estar contando testimonios y sobre todo queremos que el nombre del Señor sea ensalzado en todo momento. Mi nombre es Rubén, soy obrero de la Iglesia de la Meseta y en esta tarde me acompañan unos hermanos que quiero que ellos se presenten. Buenas tardes, soy vuestro hermano David, soy candidato de la Iglesia de la Meseta y nada, solamente desea mi corazón de que llegue el mensaje y las cosas a las casas de ustedes y sobre todo que la palabra del Señor abunde en todas vuestras casas. Que Dios os bendiga. Que Dios les bendiga mucho en esta tarde. Soy vuestro hermano Jeromo de la Iglesia de la Meseta, soy componente del coro y en esta tarde queremos hacerles bien en el nombre de Jesús. Amén. Tardes, soy vuestro hermano Cristian, más bien conocido como Miqueli. Hoy queremos hacer ser de bendición y que el Señor os bendiga. Pues hoy en esta tarde tenemos en el programa, para inaugurar este programa, este podcast titulado Conociendo al Pastor. Y hoy tenemos entre nosotros a nuestro pastor, a nuestro hermano Luis, obrero de la Iglesia de la Meseta, y yo quiero que en esta tarde él se presente. Buenas tardes, yo soy ahora mismo actualmente el pastor de la Iglesia. Por la gracia del Señor llevo 3 años y 3 meses y agradezco a los hermanos que inauguren este programa acordándose de mi persona. Espero que os sea de bendición y que Dios os bendiga a todos. Amén. Vamos a empezar haciéndole varias preguntas al pastor y queremos que nos respondas pues con el corazón. En esta tarde vamos a empezar haciéndote esta pregunta para iniciar y queremos que nos respondas y que nos cuentes cómo conociste al Señor. Bueno, pues la verdad que cuando yo conocí al Señor fue algo poco extraño en mi vida. Yo era muy joven, tendría apenas 15 años. Fue en el año 95, donde mi convertimiento, mis primeros pasos como creyente fue en la iglesia de Useras. Y allí donde una de tantas tardes que bajaba, me llamaron unos primos míos que están también bajando a la iglesia y me hablaron del Señor, de una iglesia que era muy cariñosa, una iglesia que te acogía muy bien. En sí yo conocer al Señor de oídas desde mi niñez. Mis padres se habían criado en Horcasitas, pero un encuentro personal con Dios lo tuve a raíz de mi edad de 15 años. Porque no es lo mismo bajar al culto, porque bajan tus padres, a tener un encuentro personal con Dios. Creo que el encuentro personal con Dios te hace ser diferente y te hace ser su hijo. Hay a veces que estamos en la iglesia, pero todavía no hemos tenido ese encuentro personal con Dios. Y mi convertimiento fue muy extraño, fue la peor época de mi vida porque pasó causas y formas de vivir en cuanto a mi familia, en la carne. Y cuando menos me lo esperaba fue el llamado de Dios. El llamado de Dios fue una noche inolvidable donde yo le hice un reto al Señor y le dije al Señor que si era verdad que Él me quería para Él y que Él quería que yo siguiera sus caminos, que hiciese algo extraordinario, algo especial en mi vida. Y cuando me quise dar cuenta, estaba en los pies de un siervo aceptando a Cristo. Ese fue mi convertimiento y a la edad de 15 años, en mi bautismo, después de 5 meses convertido, yo no sabía lo que era, sinceramente, pero sí me profetizaron de que Dios me quería al ministerio, cosa que yo no sabía lo que era. ¿Cómo llegó a ser el llamado del Señor para el ministerio a tu vida? El llamado del ministerio, pues creo que es algo inexplicable porque cuando Dios te llama te justifica. Yo sí es verdad que con 15 años cuando yo vi a alguien, a un predicador de subir, se encendía por aquí un fuego y yo quería acortarlo pero no podía. Yo apenas en aquella época, año 95, apenas estudiaba, pero sí me acuerdo que nos compramos una Biblia y me acuerdo que nos íbamos a un monte de aquí de un parque de Usera y subíamos y empezábamos
a lo que bien podíamos, a leer y a estudiar la palabra. Pero me acuerdo de un versículo que está en Juan, donde dice, porque no llamasteis vosotros, sino que yo os llamé a vosotros. Yo lo tomé de una forma como que Dios me llamaba hacia otra área. Y lo que me di cuenta es que Dios me estaba llamando pues a lo que, por su gracia, hoy estamos aquí. Quiero decir que el llamado del ministerio no es el hombre, ¿vale? El llamado del ministerio es el llamado por la boca de Dios. Cuando Dios te llama, Dios te justifica. ¿Y tu primera iglesia cómo fue, pastor? Bueno, mi primera iglesia fue algo especial. Fue algo especial porque mi primera iglesia me la daron 3 meses anterior a yo ser obrero, ¿vale? Entonces, cuando me dieron la iglesia, el responsable que había en aquella época de turno me dijo, Luis, hay 2 iglesias, una ya estaba formada, había otra iglesia que le llamaban en aquel entonces Puerta del Hierro, que fue la iglesia que yo pastoreé aquí en Madrid, y cuando me dijeron, esta Puerta del Hierro hay 7 personas, un candidato y un dirigente de coro. Si tú ves que no va a avanzar la iglesia, la cerramos, que los hermanos habiten a otro lugar, a otra iglesia, y tú te sales y con el tiempo te volvemos a dar otra. Yo lo vi como una derrota para mi ministerio, que mi primera iglesia se cerrase, porque creo que cuando Dios nos llama a otra cosa, no a cerrar iglesias. Y cuando me la dio el responsable en aquella época, Dios puso un fuego como a cualquier siervo cuando Dios te llama al pastoreo, y cuando Dios me plantó en la iglesia, yo no vi 7 personas. Yo vi a un barrio de casas bajas, de gitanos, y yo vi a un barrio que Dios sí lo podía haber conseguido de convertirlos. Y cuando estaba visitando casas por casa, yo y mi compañera empecemos a pastorear con 27 años, porque Dios me llamó al ministerio a predicar con 22. Y cuando me empecé a hablar con el candidato y un dirigente, que solamente había esos de hombres en la iglesia, pasó algo muy especial. Dios puso en hacer una campaña sin dinero, una campaña sin megafonía, una campaña que estuvimos haciendo solamente la estrada hasta las 4 de la mañana, por las manos de los hermanos que estaban por allí. Y yo vi algo que el barrio colaboró. Los inconversos paraban con el coche y me decían, pastor, ¿necesitas que te busquemos madera? Pastor, ¿necesitas que pongamos hierro? Pastor, yo pongo mis sillas. Pastor, yo pongo... Y al final, ¿qué hicimos? Hicimos un evento tan grande donde habían 200, 300 personas, todas inconversas, sin conocer a Dios. Y por la gracia de Dios, en esa campaña sí se convirtieron unos 65 personas. Cuando yo me marché de la iglesia, se quedó convertidas, estables, 70 personas. Y pastor, ¿cómo has visto la mano de Dios en tu ministerio? Pues una de las maravillas fue estas. Quiero decir que el tema de ser pastor, porque no todos los que llevamos iglesia somos pastores. El tema de ser pastor es muy difícil, a menos que Dios te llame. ¿Dónde he visto la mano de Dios en mi vida? En todas las áreas. Creo que cuando uno pone a Dios en primer lugar, tiene que ver la mano de Dios en todas las áreas. Pero una de ellas es cuando tienes que corregir seriamente y romper con los esquemas que hay, que arrastran nuestro pueblo, y tú tienes que romperlo con una estadística y con unas normas bíblicas. La mejor forma de hacerlo es esperar en Dios, porque es muy difícil romper una norma gitana, una norma humana, con una norma espiritual. Es algo que chocan entre sí, pero cuando es Dios quien te llama, es Dios quien te justifica. Bueno, ahora vamos a hablar de tu actual pastoreo. Has dicho 3 años y 3 meses. Son 39 meses pastoreados tu propia iglesia. La iglesia bendecida en todas las áreas. Nosotros, que somos muy preguntones, hablamos con la gente y las personas nos dicen que no quieren que te vayas, que estamos contentos contigo, que quieren que sigas por mucho tiempo más en la iglesia,
¿Qué explicación puedes dar? ¿Cómo te tomas esto de parte de Dios hacia tu vida y como algo personal? Pues esto me lo tomo yo como un milagro vivo, un milagro porque es muy difícil. He dicho que si el pastoreo en sí es difícil, pastorear a los tuyos propios es más difícil, porque tenemos la ventaja de que el pastor que entre de afuera entra con 8 meses atrasados a un obrero que está aquí. ¿Por qué? Porque yo conozco el nombre de todos, cómo vive uno, cómo vive otro, pero también ellos te conocen a ti. Entonces, entramos con un 50-50. El motivo de yo haber entrado aquí de pastor, creo que es esa la pregunta también, ¿no? Vale. El motivo de yo haber entrado aquí de pastor, pues sinceramente fue por la necesidad de mi iglesia, ¿vale? El clamor de la juventud, de los ministerios, de los ancianos, de las hermanas hacia mi compañera, y yo entré, y es más, lo dije a los obreros, yo entré por 5 meses. Ese fue mi pensamiento. La cosa es que ha pasado 3 años y 3 meses y todavía sigo. ¿El por qué la iglesia está a gusto? Porque se están diciendo las cosas como se tienen que decir y cada cosa tiene que llevar su nombre. Yo soy de la iglesia, pero desde hace 3 años y 3 meses dejé de ser el obrero para convertirme en el pastor. Entonces, cuando uno llama las cosas por su nombre y en todo lo que emprenda, pone, como bien he dicho, a Dios en medio de todo, veremos a Dios en todo lo que hagamos. El problema es que a veces lo hacemos nosotros y dejamos atrás a Dios. Y el fracaso más grande de un siervo es que haga cosas por experiencia y no por la palabra del Señor. Y ahora una pregunta que quiero hacer, porque, como bien has dicho, para que los hermanos lo sepan, y nosotros lo sabemos de sobra, eres de casa, eres obrero de aquí, y mi pregunta que quiero hacerte es, ya que la gente te conoce y tú conoces a la gente, la mayoría somos todos familia, quisiera decirte con qué propósito entraste a tu propia iglesia de pastor. Con el propósito de entre todos poder hacer la obra que Dios está haciendo. Creo que cuando uno no entra a un lugar, sea tu propia iglesia o sea una iglesia, porque dicho sea de paso, la iglesia más pequeña de España es más grande que cualquier siervo, ¿vale? Nosotros cuando nos llamamos siervos es para servir, no para que nos sirvan. El motivo de causa que yo entré a la iglesia fue ese, entre todos luchar, entre todos intentar levantarla a la iglesia, pero la obra nos duele igual cuando es una iglesia y cuando es otra, pero cuando te toca de restaurar a tu propia madre espiritual, pues creo que le echas más empeño, por lo menos así lo veo yo. Lo eché más empeño porque luchar y trabajar con los tuyos, lo vuelvo a repetir, no es fácil, pero sí es verdad que cuando Dios te llama, Dios te justifica. No hay más. Y ahora, ya que hemos estado hablando sobre tu vida en el ministerio y sobre las cosas de la iglesia, ahora nos toca hablar de temas bajo la Biblia. ¿Qué consejo nos puedes dar bajo el tema de la Biblia? Sí, vamos a ver, lo que el hermano te quiere preguntar es que queremos tocar el tema de... porque hay mucha gente que no sabe cómo podríamos llegar a prohibir la entrada a alguien a la iglesia, que sé que la entrada no se le puede prohibir a mucha gente, pero sí hay personas que sí se le pueden prohibir la entrada. ¿Nos puedes decir qué clase de personas más o menos? Sí. Yo, en mi corto conocimiento que tengo en cuanto al ministerio, yo, si Dios lo permite, el día 5 de agosto, yo hago 21 años, ¿vale?, en el ministerio y 9 iglesias pastoreas. Pero eso no me garantiza a tener autoridad humana. Creo que el motivo de expulsión de la iglesia, que es de Cristo, que no de los hombres, no se le debe de prohibir a nadie, pero sí hay unas excepciones. ¿Cuál?
una persona que viene a causar división. Lo dice incluso el apóstol Pablo, dice: aquel que causa división, echadle de entre vosotros. Una persona que viene no a sentir a Dios ni por necesidad, sino que viene a buscar un ambiente extraño, tampoco se le puede permitir. La Iglesia es una Iglesia soberana y santa. Y esto quiero matizar aquí porque se está grabando y está mi palabra y mi persona al frente. Creo que a una persona sí se le puede echar de la Iglesia cuando, con uso de conocimiento de la palabra, viene a la Iglesia con una acompañante que no es la suya. Es decir, si un hombre viene con una mujer que no es la suya, sí se le puede echar de la Iglesia. Hablo con conocimiento de causa de la palabra. A la contra, da igual que sea un hombre que sea una mujer. Si esta persona no tiene conocimiento de la palabra, pero viene a Cristo arrastrando que no viene con su primera mujer, la Biblia nos enseña que tal persona se quede tal y como está. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se quedará. La palabra expulsión es algo que suena un poco extraña, pero es verdad que hay ciertas personas que incluso hay ciertas personas que están entre nosotros y dice dejarlas en manos de Satanás para ver si de esa forma se arrepienten y regresan. Y es la única forma que tengo. Yo no estoy en contra de ciertas administraciones. Creo que cada pastor tenemos una administración. Pero si un hermano cae y el hermano viene con su compañera, yo soy consciente que si él se arrepiente de corazón y Dios lo puede restaurar, yo no quiero ser un estorbo en la obra. Yo tengo que restaurar. Pastor, yo le voy a hacer dos preguntas en una. Y la primera pregunta es: ¿cuántos años lleva sirviendo al Señor? Pues llevo 42 años, llevo toda mi vida, desde los 15. Como bien he dicho, me bauticé a la temprana edad de 15 años y empecé al servir, pero en cuanto al ministerio, desde el año 2002, agosto del 2002, Dios me llamó a predicar su palabra. Desde ese año estamos sirviendo al Señor y gracias al Señor pues llevamos 9 iglesias pastoreadas y después de tantos años, tanto tiempo, tanto esfuerzo hecho, ¿se arrepiente de servirle tan temprano? Sí, me arrepiento no haberlo hecho antes. Creo que si en algo he perdido ha sido perder 15 años en el mundo. La verdad que la forma de mi convertimiento fue muy extraña. ¿Por qué? Porque yo no creía en nada. Yo lo voy a decir hoy públicamente. Yo no creía en nada. Yo creía que el hombre tenía las cosas hechas para bien y para mal. A mí me hablaban del Señor, incluso lo he dicho muchas veces predicando en testimonio. A mí me hablaban del Señor y horcasitas y yo aborrecía a los cristianos. Los rechazaba y tenía apenas 14, 15 años. Pero si de algo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Empecé a predicar con 22, mi mujer con 20 y me arrepiento de no haberlo hecho antes. Creo que el que verdaderamente conoce a Dios, su arrepentimiento está en no haberlo hecho antes, no en conocerlo. Bueno, y ya para despedirnos de este primer programa que ha sido para mí una bendición, ¿qué consejo le podrías dar a los siervos que se levantan y que pastorean su iglesia por primera vez? Voy a repetirlo, mi propia poca experiencia es no pensar en el éxito de cómo voy a salir de una iglesia. Creo que una iglesia, el mayor éxito es la obediencia a Dios. A veces no hemos hecho ciertos trabajos porque había ciertas personas en las iglesias que eran impedimentos a desarrollar lo que Dios quería en tu ministerio. Y por quedar bien con la gente y no quedar bien con Dios, saliste en derrota. Creo que la mayor derrota de una persona joven no es que la gente te eche de una iglesia. Y gracias a Dios a mí nunca me han echado. La mayor derrota es no haber hecho lo que Dios te ha dicho que hicieses. Esa es la mayor derrota. Creo que
que cuando Dios te llama a ser pastor, Dios te forja con un carácter que tiene que estar por encima de la opinión de los obreros, por encima de la opinión de los ancianos y por encima de la opinión de la iglesia, porque quien te envía es Cristo. Y cuando te envía Él, Dios te justifica. El problema es que un pastor entra sin amigos y salimos con muchos amigos, pero quizás hemos perdido la amistad con el Señor. Pero os invito a que no dejéis de pastorear, a que pastoreéis. Mira, yo tengo algo, y lo saben los chicos, y como estoy sintiendo a Dios, lo voy a decir. Yo tengo un lema y le he dicho a mi mujer: si al día de mañana el Señor pone en nuestro corazón la salida a nuestra iglesia, yo a los 2 meses, si el responsable lo ve bien, me vuelvo a pastorear. Creo que el pastoreo es lo mejor que Dios ha puesto en el corazón pastoral, no en cualquier siervo, en el pastoral. Has dicho cosas tremendas. De verdad que para ser el primer programa, yo estoy sintiendo a Dios de una manera poderosa. Y sobre todo, yo creo, pastor, que tener tu propia personalidad en el pastoreo, porque hay un dicho que dice que el que imita se limita. Entonces, has dicho de no dejarte llevar, de tener tu propia palabra. Yo creo que tenemos que ser transparentes y tenemos que ser como cada uno es. Y así el Señor nos llamó y así es como el Señor quiere que sigamos, perfeccionándonos en su presencia cada día. Pastor, te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en esta tarde tan preciosa. Te quiero dar gracias por tu tiempo y sobre todo por habernos dado este voto de confianza para que este programa pueda llegar a las vidas. No, las gracias a vosotros por acordaros de mí y, como he dicho, el inaugurar el primer programa y hacerlo con mi persona. Yo no tengo nada apuntado, es lo que Dios me ha ministrado a mí, yo lo he dado a vosotros, no tengo nada apuntado. Es más, los chicos han apuntado ahí 4 cosas para decirme a cada uno de ellos. Pero sí quiero decir una cosa: el hombre que no tenga identidad propia, como bien ha dicho Rubén, examínate si el llamado es de Dios, porque creo que Dios llama a la persona, Dios no llama al grupo de personas. Cuando Dios te llama, te justifica. El problema de a veces no haber justificación en el siervo, porque estamos hablando de un tema pastoral. Yo estoy hablando desde mi corta conocimiento. Yo he hecho cosas en muy corta edad, es decir, yo pastoreé con 27 años, que hoy he dicho, no sé cómo he hecho esto. Claro, sí lo sé cuando uno mira la palabra y se deja guiar por quién es. Pero es muy difícil porque, lo he dicho al principio, no todos tenemos el mismo llamado, no todos. Hay gente que le tiembla el pulso y algo de lo que a los siervos del Señor y a los pastores no nos debe de temblar el pulso, sea la familia más grande, sea la familia más pequeña, es sacar el pecado de las iglesias. Pues la verdad que, lo dicho, ha sido un programa precioso. Todos los jueves vamos a estar intentando emitir un programa diferente, con doctrinas, con testimonios, incluso alabanzas. Va a ser un equipo en todas las áreas y espero que les sea de bendición y que nos respalden. Amén. Comparte este vídeo con todo el mundo para que lo pueda ver. Que el Señor os bendiga mucho y la paz de Dios para ustedes.